Te voy a decir algo que quizás no quieras escuchar. Si tienes alguna planta en casa con la esperanza de que mejore tu situación económica, hay un 50% de probabilidades de que la estés colocando en el sitio equivocado. Hay otro 50% de probabilidades de que la estés regando mal. Y hay una probabilidad cercana al 80% de que ni siquiera sea la planta correcta según la tradición original que crees estar siguiendo. La buena noticia es que todo eso se puede corregir y al final de este vídeo vas a saber exactamente cómo. Existen 15 plantas que 5 tradiciones milenarias completamente distintas, separadas por miles de kilómetros y por siglos de historia, coinciden en asociar con la prosperidad económica. La tradición china, la hindú, la africana original, la mediterránea y la latinoamericana. 5 culturas que llegaron a conclusiones parecidas sin haberse copiado entre sí. Y entre esas 15 plantas hay una, la número 11, que sorprende absolutamente a todo el mundo cuando aparece en la lista. Nadie la asocia tradicionalmente con dinero. Y sin embargo, el Feng Shui contemporáneo profesional la considera referente clave para el ámbito laboral. En los próximos 23 minutos vas a recorrer las 15 plantas en orden, una a una, desde la 15 hasta la 1, con la tradición real documentada, con la ciencia cuando existe y con el error más común que arruina tanto la planta como su efecto simbólico, según la creencia. Antes de empezar, una aclaración importante. Todo lo que vas a escuchar son tradiciones culturales y datos botánicos. Las plantas no atraen dinero literalmente. Pero como vas a comprobar al final, hay algo más profundo en esta historia que va mucho más allá de la superstición. Empezamos por la 15, una planta que probablemente no esperabas ver en esta lista, la hortensia. Sí, la hortensia común que muchas personas tienen en jardines o en patios. Según la tradición japonesa del periodo Edo, en el siglo XVIII, regalar una hortensia significaba gratitud sincera. Y por extensión, según la creencia, abrir caminos en relaciones personales y económicas. La tradición mediterránea del siglo XIX adoptó esa misma simbología y la incorporó al lenguaje floral. Muchas personas en Andalucía y en el norte de España creen que una hortensia bien cuidada en el jardín de la entrada favorece la llegada de oportunidades inesperadas. La curiosidad botánica es que el color de sus flores depende de la acidez del suelo. Suelos ácidos producen flores azules. Suelos alcalinos producen flores rosadas. Una sola planta puede tener distintos tonos según dónde estén sus raíces. En el 14 está el helecho rabo de gato. Su nombre científico es Asparagus densiflorus y curiosamente no es un helecho real, es una liliácea. Originario de Sudáfrica, fue adoptado por el Feng Shui asiático contemporáneo como planta de abundancia interior. Según creencias modernas que mezclan Feng Shui con jardinería occidental, sus hojas finas y abundantes simbolizan la multiplicación de recursos. Se suele decir que cuanto más densa crece, más recursos atrae al hogar. Más allá de la tradición, tiene una propiedad real interesante. Su alta capacidad de transpiración aumenta la humedad ambiental de habitaciones pequeñas hasta un 5 o 7%. En climas secos, eso se nota. En el 13 tenemos un pariente menos conocido del potos común, el Scindapsus pictus, conocido popularmente como potos plateado. Sus hojas tienen unas manchas plateadas únicas que muchas personas creen que simbolizan monedas dispersas. Según la tradición del Feng Shui contemporáneo, esas manchas representan riqueza que se acumula con el tiempo, gota a gota. Se suele colocar en escritorios y despachos para favorecer el flujo de ingresos profesionales. Es de las primeras plantas mencionadas en este vídeo que conecta directamente con un sector específico del Bagua. Y aquí conviene introducir un concepto que va a aparecer constantemente. El Bagua es un mapa octogonal del Feng Shui chino que divide cualquier espacio, como tu casa o tu oficina, en 8 sectores energéticos. Y uno de esos sectores, el sureste, corresponde tradicionalmente a la zona de la prosperidad económica,
Casi todas las plantas que vienen a continuación se asocian con ese sector específico. En el 12 está la lavanda, originaria del Mediterráneo, especialmente de la Provenza francesa y de Andalucía. Tiene una tradición herbolaria que se remonta a la Edad Media. Aquí la asociación con el dinero es indirecta pero interesante. Según la tradición popular mediterránea, la lavanda atrae buenas energías y aleja preocupaciones. Existen creencias que sugieren que cuando la mente está en calma, las decisiones económicas mejoran significativamente. Por eso, muchas personas colocan bolsitas de lavanda seca en cajones donde guardan dinero en efectivo o documentos importantes. Es una conexión más sutil. No se trata de que la lavanda atraiga billetes. Se trata de que, según la creencia, ayuda a tomar mejores decisiones sobre el dinero que ya se tiene. Y ahora llegamos a la número 11. La sorpresa de esta lista, la planta que casi nadie asocia con dinero, pero que el Feng Shui contemporáneo profesional considera referente clave, la orquídea Phalaenopsis. Esa orquídea elegante y blanca que ves en recibidores de despachos modernos, en mesas de salas de reuniones de empresas asiáticas, en escaparates de negocios de alto nivel. La mayoría de personas la ve como planta decorativa fina, como un detalle estético sin más significado. Pero la realidad cultural es muy distinta. Según el Feng Shui contemporáneo, aplicado a espacios profesionales, la orquídea Phalaenopsis es considerada por muchos consultores asiáticos como la planta más poderosa para atraer abundancia en el ámbito profesional específicamente, no tanto en el hogar familiar, sino en el negocio, en el despacho, en el espacio donde se generan los ingresos. Y la razón tiene mucho sentido cuando la conoces. Su floración prolongada, entre 2 y 3 meses por ciclo, simboliza ingresos sostenidos en el tiempo, no riqueza explosiva e inestable, sino flujo constante, y su elegancia se asocia tradicionalmente con clientela de mayor poder adquisitivo. Muchas personas en Asia colocan una Phalaenopsis blanca en el recibidor de su negocio antes de una reunión importante, no por superstición vacía, sino por el mensaje silencioso que transmite la planta. Una Phalaenopsis bien cuidada comunica orden, paciencia, atención al detalle, y todas esas son cualidades que los clientes asocian con un profesional serio. Curiosamente, comparte con las suculentas un dato científico fascinante. La orquídea Phalaenopsis es una de las pocas plantas de interior que libera oxígeno durante la noche gracias a un metabolismo similar al de los cactus llamado CAM. Por eso, aunque la tradición no la recomienda para dormitorios, sí mejora la calidad del aire en cualquier espacio donde se coloque. En el 10 aparece el romero, una de las plantas más cargadas simbólicamente del Mediterráneo. Según la tradición popular andaluza, el romero protege el hogar de la escasez y favorece la prosperidad familiar. Muchas abuelas mediterráneas mantenían una mata de romero siempre verde en la cocina, precisamente para que nunca faltara el sustento. Existen creencias que sugieren que pasar 3 ramas de romero sobre el dinero antes de guardarlo amplifica su retorno. En la tradición andalusí, la costumbre se transmitió de generación en generación. Si visitas pueblos del sur de España, todavía encuentras macetas de romero en ventanas que llevan décadas allí, pasadas de madres a hijas. Más allá de la tradición, el romero tiene compuestos científicamente estudiados como el ácido carnósico y el ácido rosmarínico, ambos antioxidantes documentados. Su aroma volátil tiene efectos suaves sobre la concentración. No es magia, pero tampoco es solo decoración. En el 9 está la hierbabuena, la menta verde que casi todas las cocinas mediterráneas y árabes tienen en algún rincón. Su asociación con la prosperidad viene de muy lejos. En la Grecia antigua y en el Egipto faraónico ya se usaba con simbología de abundancia. Existen creencias en la tradición popular mediterránea que sugieren que tener hierbabuena fresca en la cocina favorece la abundancia de alimento. Y por extensión, según la creencia, prosperidad económica. En el norte de África, especialmente en Marruecos, ofrecer té de hierbabuena a un visitante se considera un gesto de hospitalidad que abre puertas a futuras oportunidades de negocio.
No es casualidad que las reuniones comerciales en muchos países árabes empiecen con un té de menta. Es un código cultural que comunica disponibilidad y apertura. En el 8 llegamos a una planta especialmente arraigada en la tradición latinoamericana, el aloe vera, conocido en México como sábila, originaria de la península arábiga, encontró en México y en Centroamérica un arraigo cultural profundo. La tradición mexicana sobre la sábila es una de las más específicas y visuales de toda esta lista. Según la costumbre extendida en muchas regiones de México y América Central, una sábila colgada boca abajo detrás de la puerta principal, atada con una cinta o lazo rojo, absorbe la mala energía económica y atrae prosperidad. Y aquí viene un detalle realmente curioso. Muchas personas creen que cuando la sábila colgada se seca completamente, lo cual ocurre en pocas semanas porque está separada de su raíz, ha absorbido toda la mala suerte económica del hogar, y entonces debe ser reemplazada por una nueva. Es un ciclo simbólico de renovación. La sábila que se seca cumple su función y otra fresca toma su lugar. La ciencia, por su parte, ha documentado los polisacáridos del gel interior de la sábila, especialmente el acemanano, con propiedades estudiadas en uso tópico para quemaduras leves. Esto no es consejo médico, es contexto botánico. En el 7 viene una planta que para la cultura hindú no es solo planta, es sagrada, el tulsi, la albahaca sagrada. Su nombre científico es Ocimum tenuiflorum y según la tradición védica hinduista, con más de 3000 años de historia documentada, el tulsi es considerado encarnación viva de la diosa Lakshmi, la diosa de la prosperidad, la fortuna y el bienestar familiar. Muchas familias hindúes mantienen una mata de tulsi en un altar específico en el patio de la casa o cerca de la entrada principal. Se suele decir que regar la planta cada mañana mientras se recita un mantra atrae prosperidad espiritual y material a la familia entera. La tradición es muy clara en una cosa: el tulsi nunca debe colocarse dentro de un dormitorio. Se considera irrespetuoso. Su lugar es el espacio común de la casa, donde toda la familia pueda compartir su presencia. Botánicamente, contiene compuestos como el eugenol y el ácido ursólico, con efectos adaptógenos suaves documentados. La medicina ayurvédica tradicional lo utiliza desde hace milenios. Estos datos son contextuales y no sustituyen tratamientos médicos. En el 6 tenemos probablemente la planta más cargada simbólicamente de toda la lista, la ruda. Su nombre científico es Ruta graveolens y según la tradición mexicana, la ruda rompe envidias y protege el dinero de la casa contra lo que muchos llaman el mal de ojo económico. Existen creencias que sugieren colocar 3 ramas frescas de ruda en un vaso con agua sobre el lugar donde se guardan los ahorros. En Andalucía existe el dicho popular: el que tiene ruda en casa, no le falta lo necesario. Muchas personas suelen llevar una hojita de ruda seca en la cartera para proteger el dinero contra pérdidas inesperadas. Pero aquí viene un aviso importante. La ruda contiene alcaloides volátiles y al tacto puede causar fitofotodermatitis en pieles sensibles, una reacción cutánea cuando se combina con luz solar. Hay que podarla siempre con guantes y bajo ningún concepto debe consumirse como infusión. Tiene compuestos potencialmente abortivos y tóxicos en dosis altas. La ruda es planta simbólica y tópica controlada, nunca planta para consumir. En el 5 llegamos a una de las plantas más globales y reconocibles del Feng Shui contemporáneo, el bambú de la suerte, aunque su nombre científico es Dracaena sanderiana y curiosamente no es bambú real, sino una liliácea africana. Su asociación con la prosperidad china tiene una clave que poca gente conoce. El número de tallos importa, y mucho. Según la tradición del Feng Shui, 3 tallos representan felicidad, longevidad y riqueza. 5 tallos representan equilibrio en las 5 áreas principales de la vida, incluida la economía. 8 tallos atraen abundancia específicamente económica. 21 tallos representan bendición suprema.
pero la regla más estricta y desconocida es esta. Nunca debes regalar bambú de la suerte con 4 tallos. El número 4 suena igual que la palabra muerte en mandarín y se considera de muy mal augurio. Si recibes uno con 4 tallos, según la tradición, debes retirar uno respetuosamente para dejarlo en 3. La planta vive prácticamente solo en agua, con piedras decorativas, en macetas de cristal transparente. Nunca debe recibir sol directo porque pierde color. En el 4 está la sansevieria, conocida también como lengua de suegra, lengua de tigre o espada de San Jorge. Originaria de África Occidental, fue adoptada por el Feng Shui chino como planta protectora del flujo económico. La tradición dice que sus hojas verticales y puntiagudas cortan las energías negativas que bloquean el flujo del dinero. En la tradición afro-brasileña se le llama espada de San Jorge y se considera planta protectora del hogar contra envidias económicas. Muchas personas la colocan cerca de la puerta principal porque se cree que filtra lo que entra al hogar. La sansevieria fue incluida en el famoso NASA Clean Air Study de 1989. Demostró ser efectiva, eliminando del aire interior compuestos como el formaldehído, el benceno y el tricloroetileno, y comparte con la orquídea, Phalaenopsis y las suculentas la rara propiedad de liberar oxígeno durante la noche gracias al metabolismo CAM. Es una de las pocas plantas que técnicamente puede mejorar la calidad del aire mientras duermes. En el 3 tenemos al pothos, la Epipremnum aureum, una de las plantas de interior más populares del mundo. Originaria de las Islas Salomón, recibió en Estados Unidos el apodo de planta dólar. Según la tradición del Feng Shui aplicada en Occidente, las hojas redondeadas, en forma de corazón, del pothos, simbolizan monedas que multiplican el caudal económico. Se le llama planta dólar porque, según la creencia popular más extendida, cuanto más larga crece su enredadera, más caudal económico fluye hacia el hogar. Muchas personas creen que un pothos sano y abundante en la oficina favorece directamente los ingresos del negocio. El NASA Clean Air Study también lo incluyó. Resultó efectivo eliminando formaldehído, xileno y monóxido de carbono. Y tiene una propiedad práctica adicional que pocas plantas igualan. Se propaga con extrema facilidad por esquejes en agua. En solo 7 días aparecen raíces nuevas, lo que ha permitido, históricamente, que una sola planta original se haya compartido entre familias, amigos y vecinos durante generaciones. Y aquí entra una idea que vamos a desarrollar al final del vídeo. Las plantas que más se asocian con prosperidad económica son, casualmente, las que más fácilmente se comparten entre personas. No es coincidencia. En el 2 llegamos a la pachira, el árbol del dinero. Su nombre científico es Pachira aquatica, originaria de los humedales tropicales de América Central y Sudamérica. Fue popularizada masivamente a finales del siglo XX gracias a una leyenda taiwanesa. La leyenda cuenta que un pescador taiwanés muy pobre encontró una de estas plantas creciendo silvestre cerca de su casa, la trasplantó a una maceta y poco después su situación económica cambió completamente. Desde entonces, en Asia, se considera símbolo de buena fortuna económica. Su característica más significativa, según la tradición, es muy específica. Cada rama debe tener exactamente 5 hojas. Esas 5 hojas representan los 5 elementos del Feng Shui chino: madera, fuego, tierra, metal y agua. Si encuentras en tu pachira una rama con 7 hojas, según la tradición, se considera augurio extraordinario de prosperidad inminente. Algunos coleccionistas asiáticos pagan precios muy altos por ejemplares con múltiples ramas de 7 hojas. Los troncos de la pachira suelen estar entrelazados artificialmente en grupos de 3, 5 o 7 plantas jóvenes trenzadas durante su crecimiento. La tradición dice que esto agrupa las bendiciones. La ubicación canon es el sector sureste del hogar o de la oficina. Nunca se coloca en baños, porque según el Feng Shui, los baños son zonas de drenaje energético y debilitan el efecto simbólico.
Y ahora, antes de revelar la planta número 1, necesito decir algo importante. Todo lo que has escuchado hasta aquí son tradiciones culturales y datos botánicos. Las plantas no atraen dinero literalmente. La ciencia no avala que ninguna planta tenga capacidad real de modificar tu situación económica. Este vídeo no constituye consejo financiero y algunas de las plantas mencionadas, especialmente la ruda y la hortensia, pueden ser tóxicas si se manipulan o ingieren incorrectamente. Consulta siempre a profesionales sanitarios y financieros antes de tomar decisiones sobre tu salud o tu dinero. Lo importante de este vídeo no son las plantas en sí, es algo más profundo que vas a entender en los próximos minutos y que conecta las 5 tradiciones culturales que hemos visto en una sola idea simple y poderosa. La planta número 1 de esta lista es la Crassula ovata, conocida en todo el mundo como planta jade, árbol de jade o simplemente planta del dinero. Es probablemente la planta más universalmente asociada con prosperidad económica en toda la historia documentada. Originaria de Sudáfrica, los pueblos Khoisan y Zulu ya la cultivaban hace miles de años. La consideraban planta protectora del hogar precisamente porque su capacidad de almacenar agua en las hojas representaba simbólicamente la capacidad de acumular riqueza. Pero su gran salto cultural ocurrió cuando llegó a China, y allí, durante la dinastía Tang, en el siglo VII, se incorporó al Feng Shui como uno de los símbolos centrales de prosperidad. Sus hojas redondeadas, carnosas y de un verde brillante intenso recordaban a monedas acumuladas, de ahí su apodo universal de planta del dinero. La crassula es resistente, longeva, capaz de vivir más de 100 años en condiciones adecuadas. Si visitas jardines botánicos europeos, puedes encontrar ejemplares centenarios cultivados desde principios del siglo XX. Pero aquí viene la parte más fascinante y la que casi nadie te ha contado. Existe una creencia ancestral en América Latina especialmente reveladora. Según la tradición popular más extendida, la planta jade no debe ser comprada por uno mismo, debe ser regalada por otra persona, o mejor todavía, debe tomarse como esqueje de la planta de alguien más. Y aquí está la creencia más curiosa de todas. Se llama el esqueje de la abundancia, un esqueje tomado con cuidado y sin malicia de una planta jade floreciente atrae doble fortuna, tanto para quien lo toma como para el dueño original. Hay familias en zonas rurales de México y Centroamérica que, sabiendo esta creencia, dejan a propósito esquejes accesibles en sus patios para que los necesitados los tomen. No es robo. Es una forma de generosidad disfrazada de tradición ancestral. Y aquí está la conexión que une a las 5 tradiciones culturales de este vídeo. La regla del no se compra, se regala aparece en al menos 4 tradiciones independientes: la mexicana, la china tradicional, la sudafricana Zulu y la taiwanesa, que 4 culturas geográficamente separadas, sin contacto entre sí durante siglos, llegaran a la misma conclusión simbólica. Sugiere algo más profundo que simple superstición. Cuando uno recibe una planta regalada, se establece un vínculo de gratitud que cambia la psicología hacia esa planta. La cuidamos diferente, la regamos en el momento exacto, la limpiamos con más atención, y ese cuidado consistente es lo que, según muchos jardineros tradicionales, importa de verdad. La tradición japonesa lo expresa de la forma más clara de todas. En Japón, la crassula se valora principalmente como bonsái, pequeños árboles miniatura que requieren décadas de cuidado paciente, y la creencia japonesa no dice que la planta atraiga dinero literalmente. La creencia es muy distinta. Dice que el simple acto de cuidar un bonsái de crassula durante 10, 20 o 30 años desarrolla en la persona una virtud específica: la paciencia financiera, la capacidad de no actuar impulsivamente con el dinero, la consistencia en los pequeños hábitos diarios, y esa virtud, no la planta, es lo que se considera que atrae la prosperidad real. Por eso, la floración de la crassula es tan significativa. La Crassula ovata florece solo cuando alcanza madurez completa, entre 5 y 10 años. Tiene que haber sido cuidada con paciencia constante, tiene que haber pasado por inviernos fríos con sequías controladas.
y solo entonces produce pequeñas flores blancas o rosadas en racimos. Cuando una planta jade florece por primera vez, según la tradición, es señal de gran prosperidad inminente. Pero observa lo que realmente significa esa señal. Solo florece cuando la persona la ha cuidado bien durante años. La señal mística coincide perfectamente con un comportamiento de cuidado consistente y paciente. No es magia, es la consecuencia natural de hacer algo bien durante mucho tiempo, y eso, en cualquier área de la vida, incluida la económica, también produce resultados. Hay un último detalle que cierra todo este círculo. En jardines botánicos de Sudáfrica existen ejemplares de Crassula ovata con más de 100 años de antigüedad. Han sido cuidados por generaciones de familias, pasados de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y muchas de esas familias, según la tradición popular, atribuyen su estabilidad económica generacional precisamente a esa planta. Pero la verdad probable es otra: el acto de cuidar algo vivo durante décadas, de pasarlo de generación en generación, de mantener una rutina constante, de prestar atención a los detalles pequeños cada semana. Eso construye una estabilidad emocional y de hábitos que termina reflejándose en la economía familiar. La planta jade no es magia, es un símbolo, y como todos los símbolos verdaderamente poderosos, su efecto real está en lo que provoca dentro de quien lo cuida. Si has llegado hasta aquí, ya conoces las 15 plantas, la hortensia y su tradición japonesa de gratitud, el helecho rabo de gato y su simbolismo de abundancia interior, el Scindapsus plateado con sus monedas dispersas, la lavanda mediterránea que aclara las decisiones económicas, la orquídea Phalaenopsis, la sorpresa de esta lista, referente del Feng Shui contemporáneo profesional, el romero andaluz que protege el sustento del hogar, la hierbabuena que abre puertas a las oportunidades, la sábila mexicana colgada con cinta roja detrás de la puerta, el tulsi sagrado de la tradición védica hindú, la ruda contra el mal de ojo económico, el bambú de la suerte con sus números rituales, la sansevieria que corta las energías que bloquean el dinero, el pothos dólar que se multiplica con generosidad, la pachira con sus 5 hojas y sus troncos trenzados, y la Crassula ovata, la planta jade, con su paradoja universal del esqueje regalado y su floración como señal de paciencia recompensada. 5 tradiciones culturales. Una regla compartida. Las plantas no atraen dinero. Las personas que las cuidan con paciencia y constancia construyen los hábitos que sí lo atraen. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir descubriendo el lado más fascinante del mundo de las plantas, suscríbete al canal y activa la campanita. Mañana hablamos de algo aún más sorprendente: el misterio de la sábila que floreció después de 50 años en el patio de una familia mexicana, y lo que su floración nos enseñó sobre el tiempo, la paciencia y las señales que las plantas a veces nos envían. Te espero.